Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, continuamos con estas reflexiones bíblicas. Hoy vamos a ver un tema que creo que es importante. ¿Cuándo retorna el Señor Jesucristo? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Cuándo retorna a buscar a su santa iglesia? Que en la Biblia se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Bueno, las respuestas de Jesús bíblicamente son que nadie lo sabe. Las cosas reveladas, dice el Antiguo Testamento, son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas no reveladas pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, Él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones. Quiere decir que a nosotros no nos toca saber esto. Pero a pesar de todo, el Señor Jesucristo nos dejó un mandato al respecto. El mandato es este. Podemos verlo en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 42. Dijo así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, no sabemos la hora, pero nos dio una indicación concreta. Velad, estar atento, estar esperando algo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a analizar un poco esta palabra velad. Sería como estar de guardia. Generalmente las guardias en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas, hay guardias afuera, ¿no es cierto?, en el edificio donde están, en los edificios donde están las Fuerzas Armadas, y también dentro. Las fuerzas que están afuera están armadas, o las que están en el perímetro, ¿no? Las fuerzas internas se llaman generalmente imaginaria o cuartelero. Esas están adentro. Y las imaginarias están de noche y se relevan cada 2 horas. Entonces, cuando uno está de guardia, ¿qué hace? Debe estar atento, no se debe dormir. ¿Por qué? Porque si uno se duerme, bueno, seguro que va al calabozo, ¿no? Pero puede suceder a alguien, puede pasar que entre alguna persona, puede ser que entren a robar. Entonces, el que está de guardia, el que está velando, debe estar atento, no se debe dormir. ¿Y por qué se duerme? Se duerme porque quizás está cansado. Se duerme porque empieza a pensar, porque es muy difícil estar en un lugar, ¿no es cierto?, generalmente oscuro, y uno tiene que estar atento a no dormirse, a ver, controlar quién viene, quién no viene, y a veces cuando no hay ninguna actividad, uno se pone a pensar, empieza a pensar, y ese pensamiento lo lleva a aburrirse, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Digamos, si estamos cuidando un enfermo en un hospital, generalmente estamos ahí y por ahí nos ponemos a pensar y estamos pensando y empezamos a viajar. Viajamos y entonces no estamos atentos, ¿no? Bueno, entonces el Señor Jesucristo dice: vuestro Señor hoy no se sabe cuándo yo vuelvo. El Señor Jesucristo dijo eso. Pero sí les dijo que tienen que velar, tienen que estar atentos. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Pero si la intervención de Dios es inútil. Ejemplo, vamos a ir bíblicamente al Salmo 127. El Salmo 127 dice así:
si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cierto? Ya a lo último siempre el Señor, el que cuida las cosas, el que nos cuida. Inútil que yo quiera cuidar cosas materiales si no es el Señor que la cuida. ¿Cómo el Señor puede cuidar las cosas materiales? Se las tengo que encomendar a Él, ¿no es cierto? Le tengo que encomendar que nos cuide la casa, que nos cuide las cosas materiales. Solo Él la puede cuidar. Yo puedo meter un montón de segurezas o de seguridades o de cosas y la roban igual. Acá hace poco hubo un gran robo, ¿no es cierto?, que tenían todas las seguridades enormes que se pueden imaginar. ¿Y qué hicieron? Hicieron una cosa que hacen todos, ¿no es cierto? Fueron a la casa de al lado, hicieron un buquete, se metieron en la casa esta y cuando rompieron las cosas para sacar toda la joya y todo eso, empezó a sonar la alarma. Pero, ¿qué le interesaba a ellos? Si ellos en un minuto vaciaron todo, se fueron por ese hueco que habían hecho, se fueron a la calle y cuando vino la policía, 6, 7 minutos después, ya no había nadie, ni siquiera las joyas. Bueno, pero solo el Señor puede cuidar las cosas materiales, ¿no es cierto? Ahora, las cosas espirituales, el Señor nos manda a cuidarlas nosotros, siempre con la ayuda del Señor, pero somos nosotros los encargados. ¿Y cómo se cuidan las cosas espirituales? Bueno, ¿cómo tengo que cuidarme yo? Yo estoy esperando al Señor Jesucristo y todos aquellos que somos del Señor Jesucristo estamos esperando al Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos puede encontrar el Señor Jesucristo? Hay tantas anécdotas. Nos puede encontrar durmiendo. O nos puede encontrar en un lugar que no deberíamos estar. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza que el Señor nos viene a buscar y encuentra a los suyos en un lugar donde no tendría que estar. O puede estar dormido. ¿Qué es estar dormido? Dormido espiritualmente es no estar haciendo la tarea que el Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da el Señor? Bueno, tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, importante, que nos da el Señor Jesucristo. Y dice así: cuando el Señor Jesucristo estaba en la última noche, en la noche terrible, en el jardín de Getsemaní, cuando él estaba sudando sangre, él se llevó a algunos de sus discípulos y les dio una orden. Dijo: ayudadme a orar, orad conmigo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que orar? Dijo así, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estaba Jesús sometido ahí a unas tentaciones enormes. Él mismo decía: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que tenía que pasar Jesús? La crucifixión. Y peor todavía, la separación con el Padre. Nunca había ocurrido ni nunca volverá a ocurrir. Ocurrió una vez, cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era increíble eso. La ruptura entre el Padre y el Hijo por culpa de mi pecado y del pecado de todo el mundo. Y en ese momento el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos carne, somos débil. Ahora el Señor Jesucristo nos dio un remedio. ¿Cómo podemos hacer para estar esperando al Señor Jesucristo cuando retorne en su gloria, cuando venga a buscarnos? Tenemos que estar atentos y esperando, velando, no caer en tentación. Las tentaciones son terribles y todos estamos expuestos a las tentaciones. No es Dios el que nos tienta. Tenemos que estar de acuerdo en esto. Dios no tienta a ninguno, ni Él puede ser tentado. ¿Quién nos tienta? Bueno, somos tentados por nuestra carne, por nuestros deseos mundanos, por nuestras concupiscencias, por Satanás y sus demonios. O sea, estamos expuestos a todo tipo de tentaciones. ¿Y cuál es el remedio? Orar. Y tenemos que estar atentos que el Señor Jesucristo puede venir en este momento. Y si nos encuentra que estamos durmiendo, no estamos haciendo lo que Él nos pidió, y si nos encuentra en un lugar que Él nunca nos dijo que teníamos que estar, tenemos que estar atentos, tenemos que velar, no entrar en tentación. El peligro mayor que tenemos nosotros, los que somos de Cristo, y estamos esperando el retorno de Cristo, que no sabemos cuándo será, son las tentaciones. Porque esas te hacen dormir. Las tentaciones te llevan a una situación que uno se distrae. Y entonces dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Cuando no lo esperamos. Y por eso tenemos que estar atentos. Hermanos y hermanas en Cristo, lo que el Señor nos quiere enseñar acá es que debemos velar, vigilar, esperar. Estamos esperándolo. Y en tanto, tenemos que orar para no caer en tentaciones. Ahora, puede ser que este video lo esté viendo alguno que no cree. Bueno, la Biblia habla muy claro de eso. Si el Señor Jesucristo vendría hoy, esta noche, ahora, dentro de un rato, ¿qué sucedería? Si tú eres de Cristo, nos iremos con Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicense, Corintios, que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo nos reunirá a todos con cuerpos glorificados. Estemos muertos o vivos en ese momento. Tendremos un nuevo cuerpo en un abrir y cerrar de ojos y Él nos reunirá en el cielo cercano, entre las nubes, en la atmósfera, para estar con Él para siempre. Pero si tú no eres de Cristo, te quedarás. Serás condenado, porque irás al infierno. Yo sé que tú me puedes decir el infierno no existe. Lo lamento decirte que sí existe. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Señor Jesucristo. Yo te invito a ti, que no eres creyente en Cristo, cree en el Señor Jesucristo. No arriesgue tu vida eterna. Sino, ¿por qué murió Cristo? Imagínate, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué vino el Hijo del Padre Celestial a vivir una vida como un siervo, a enseñar las cosas que el Padre lo mandó a enseñar y a morir en la cruz del Calvario? Recuerda lo que le dijo ese ladrón
que estaba al lado de él cuando fue crucificado. Uno lo insultaba, el otro lo reprendía al otro que lo insultaba. Y este hombre, este criminal, le dijo: Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Bueno, estimados amigos, amigas, estimados hermanos, hermanas en Cristo, espero que tengan una linda semana. Un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.